hace ya 3 años de mi video hablando de 11 jugadores históricos de la selección brasileña de fútbol y por supuesto en aquel momento me hicieron saber que se habían quedado muchísimos nombres por fuera. Y es que si hablamos de Brasil es hablar probablemente de la cultura futbolera más rica en todo el mundo. Así que por ese motivo el día de hoy en Red Wine World repasamos otros 11 nombres que en aquella oportunidad no pudieron entrar en el top y que en definitiva son merecedores de una posición en lo más alto de la historia de este deporte. ¡Arrancamos! Número 11, Kaká. Probablemente de los jugadores más talentosos que ha parido Brasil en el siglo XXI. La extraordinaria inteligencia que demostró en el campo desde muy joven le hizo participar en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 con apenas 20 años de edad. Pese a que no tuvo mucho protagonismo en dicho torneo debido a su juventud, en el 2005 llegó más maduro para liderar a Brasil en la conquista de la Copa Confederaciones de aquel año. Ídolo en Milán, donde demostró probablemente sus mejores años de fútbol. Fue galardonado con el Balón de Oro en el año 2007 tras la UEFA Champions League conseguida con los rossoneri. Todo parecía ir a la perfección con Kaká, hasta que las lesiones empezaron a mermar poco a poco su rendimiento, una vez firmado con el Real Madrid. Kaká se cayó de convocatorias de Copa América en hasta 4 ediciones por lesión. En una de ellas, la de 2007, Brasil quedó como campeona continental. El 10 brasileño fue un jugador irrepetible, que de no ser por las lesiones, probablemente hubiese estado mucho más arriba en este top. Número 10. Seguimos este nuevo top con un empate, homenajeando a los dos guardametas más importantes del siglo XX. Hablamos, como no, de Claudio Taffarel y Gilmar dos Santos. El primero de estos consiguió disputar 101 encuentros defendiendo la valla brasileña, donde participó en hasta 4 Copas América, saliendo campeón en las ediciones del 89 y del 95, además de ser una pieza clave en la obtención de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, atajando un penal decisivo en la final ante Italia. El de Santa Rosa es recordado por sus grandes reflejos, por crecerse en partidos importantes y por supuesto por ser el primero de una camada de grandes arqueros que sacaría la verde amarela con el paso del tiempo. En clubes no tuvo un paso tan destacado, aunque sí dejó un gran legado en equipos como Internacional de Porto Alegre, Galatasaray y Parma. Gilmar por su parte fue elegido oficialmente como el mejor arquero brasileño del siglo XX, y no es para menos, ídolo total con el Santos, donde formó parte junto a Pelé de una generación dorada del Peixe, mientras que en la selección nacional participó en 3 Copas del Mundo, 1958, 1962 y 1966, en 2 de ellas por supuesto coronándose como campeón. Aunque esa Brasil poseía un equipazo en ofensiva, también es recordada la figura de Dos Santos resguardando el arco, un cancerbero sólido, que siempre cumplía cuando se le requería y que ineludiblemente está en el recuerdo de todo fanático de este deporte. Número 9, Jairzinho. Uno de los nombres que más me dolió no poner en el pasado ranking es el de este espectacular atacante, que con grandes regates y una enorme cantidad de goles consiguió llenar los zapatos que dejó la figura de Garrincha en el campo. Así lo hizo tanto en la selección como en Botafogo, club donde hizo vida por más de 15 años. La figura de Jairzinho quedó grabada en la retina del fanático más que todo luego de aquella participación en la Copa del Mundo de México 70, donde el jugador zurdo dejó una presentación icónica marcando 6 goles en 7 partidos del Mundial. Uno de ellos anotado, como no, en la final ante Italia. Para muchos, el de Jairzinho fue el mundial perfecto a nivel individual, un jugador que llevó a una imponente Brasil a otro nivel competitivo. Número 8, Massinho. Como parte de aquella Brasil del 94, poniendo la pauta en la mitad de la cancha, aparecía siempre el confiable Massinho.
El volante oriundo de Paraíba era un todoterreno en la zona medular brasileña, que destacó tanto en el mundial conseguido en Estados Unidos como en la Copa América conquistada en el 89 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 88. Su carrera en el fútbol español teniendo pasos destacados por el Valencia y sobre todo con el Celta de Vigo, lo convirtieron en uno de los jugadores más representativos de Brasil durante los 80s y 90s. Siempre aguerrido en defensa, pero con muy buena salida y posicionamiento en el terreno de juego. De esos jugadores que no tienen tantos reflectores, pero que son un pilar fundamental de todo equipo. Número 7. Leônidas da Silva. Como representante de aquella Brasil antes de Pelé, Leônidas fue uno de los goleadores más letales del mundo a inicios del siglo XX. Participó con la verde amarela en los mundiales de 1934 y 1938, quedando como líder goleador en esta última edición. Pese a disputar apenas 19 encuentros con la selección nacional, dejó un registro descomunal de 21 goles anotados. Un delantero de pura raza que intimidaba con su portentoso físico y que dentro del área no tenía comparación para la época. El nacido en Río de Janeiro dejó además pasos agigantados a nivel de clubes con Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo y Sao Paulo. Número 6. Didi y Gerson Núñez. Cuando se habla de grandes creadores de juego en la historia del fútbol, muchas veces se habla de Xavi, Iniesta, Pirlo, Zidane, pero lo demostrado por este par de brasileños en su momento estuvo totalmente adelantado para su época. Didi formó parte de la conquista de los mundiales del 58 y el 62, siempre jugando el balón con una elegancia y seguridad que no era común en aquel momento. Su talento manejando los hilos en la zona medular lo llevó a vestir la camiseta del Real Madrid, equipo que en su momento poseía nombres como los de Puskás o Alfredo Di Stéfano. Y como gran sucesor de Didi llegó a la selección la figura de Gerson. El zurdo de oro se hizo dueño del mediocampo brasileño en la Copa del Mundo de México 70, consagrándose como uno de los jugadores con mejor pie de la época, gracias a pases largos increíbles y una pegada de larga distancia que lo hacía destacar por sobre cualquier mediocampista, siendo además un estandarte en la selección gracias a su personalidad y gran liderazgo desde la zona medular. Número 5. Nilton Santos. Como estandarte en defensa de aquella Brasil ganadora de los mundiales del 58 y 62 tenemos a Nilton Santos. Nilton fue siempre sinónimo de seguridad, solvencia y sobre todo de entrega en la saga. Todos sabemos que en este tipo de equipos el ataque se lleva todos los reflectores, pero de más atrás es que se construyen los equipos campeones y Nilton lo sabía. Nombrado por la IFFHS como uno de los 5 mejores defensores sudamericanos de la historia, junto a nombres como los de Daniel Passarella. Aunque no sea tan recordado a nivel internacional, no hay duda de su importancia en la construcción del legado brasileño en este deporte, gracias además por su estadía en Botafogo, donde vivió uno de los mejores momentos de la historia del club. Número 4. Carlos Alberto. Lo dije en mi primer top y lo vuelvo a repetir. Brasil es la cuna de laterales de élite por predilección. Pero no solo en el fútbol moderno, pues como parte de aquella Brasil que ganó la Copa del Mundo de México 70, Carlos Alberto era amo y señor de la banda derecha. Seguro en defensa, aunque recordado por muchos por sus grandes incorporaciones al ataque, un físico que le permitía recorrer la banda sin parar durante los encuentros, y por ser el autor de aquel golazo a Italia en la final del Mundial, luego de una jugada colectiva inolvidable. Carlos Alberto fue elegido en el 2020 como parte del 11 de plata del Balón de Oro, de los mejores futbolistas de la historia, junto a nombres como Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Roberto Carlos o Johan Cruyff, demostrando que su figura sigue estando vigente a día de hoy en el panorama fútbol. Número 3. Dani Alves. Otro lateral que es historia pura de esta selección y lo ha reafirmado en los últimos años dándole títulos es Daniel Alves, uno de los grandes sucesores de esa icónica dupla de laterales de Brasil en los años 90 e inicios de los 2000.
¿Qué decir del que es el jugador profesional con más títulos conseguidos en la historia de este deporte? Donde quiera que fue, dejó huella con sus incorporaciones en ataque, sociedades en el campo y gran personalidad. Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain. El recorrido de Alves por el fútbol es de los más deslumbrantes, pues se ha sabido mantener vigente con el paso de los años, a tal punto de que a sus 38 años de edad comandó a Brasil en la obtención de la medalla de oro olímpica. Esta, sumado a la Copa del Mundo Sub-20 de 2001, las Copas América de 2007 y 2019, y las Confederaciones de 2009 y 2013, lo hicieron partícipe de varios de los mejores momentos de esta selección en el siglo XXI, con esa única espinita de no haber podido conseguir la Copa del Mundo de mayores. Número 2. Rivaldo. Probablemente uno de los más solicitados en aquel top de hace 3 años, y es que Rivo es considerado uno de los mejores atacantes de la historia de este deporte, un delantero muy movedizo con una técnica y un repertorio de recursos para marcar extraordinarios, con grandes y recordados pasos por clubes como Barcelona, Milán y Olympiacos. El brasileño cuenta en su palmarés con el galardón del Balón de Oro en el año 1999, mismo año en el que comandó a su selección a ganar la Copa América de Paraguay, donde quedó como máximo anotador. 3 años después se coronó como campeón del mundo en el Mundial de Corea-Japón, nuevamente siendo pieza fundamental del equipo con sus 5 tantos anotados en el certamen. Rivaldo siempre será recordado por ser un goleador distinto a lo que se tenía acostumbrado, que podía jugar por fuera del área, pero que cuando ingresaba en ella era un verdugo que simplemente no fallaba. Número 1. Mário Zagallo. Como uno de los nombres más exitosos en la historia del fútbol brasileño y tristemente muy olvidado por varios, aparece el viejo Lobo Zagallo. La historia de este jugador es más que llamativa, pues en 1950, cuando Brasil perdió la final del Mundial ante Uruguay, Zagallo formaba parte del cuerpo de seguridad del Maracaná, gracias a su condición de soldado a sus apenas 18 años de edad. Pero en el Mundial de Suecia 1958 vería las acciones desde dentro del engramado, siendo pieza fundamental en el ataque brasileño para la obtención de la Copa ese año y 4 más tarde en Chile. Por si no fuese poco, Zagallo asume la dirección técnica de la selección nacional para el Mundial de México 70, terminando de estructurar el famoso yoga bonito y convirtiéndose en la primera persona en ganar el Mundial como jugador y como técnico. Cabe destacar que Zagallo también formó parte del plantel en la Brasil campeona de 1994, esta vez como asistente técnico, participando directamente en la obtención de 4 de 5 Copas del Mundo de la Canariña. Historia pura del fútbol brasileño. No saben lo difícil que es dejar a varios jugadores por fuera, pero eso te lo dejo a ti. ¿Qué otro jugador histórico de la selección brasileña crees que faltó por mencionar? Recuerda que esta es la segunda parte de un video subido hace 3 años, que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo. Si te ha gustado te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y actives las notificaciones para no perderte absolutamente nada de nuestro contenido, que la verdad que nos ayuda muchísimo a crecer. Sin nada más que decir, esto fue un video hecho por el zurdo para Red Wine World. Un saludo y hasta la próxima.